Ok, lo que yo voy a hablar es algo parecido a lo que ya Elizabeth nos presentó de manera muy específica, incluso sobre países, lo cual lo hace todavía más interesante, por lo menos para mí. En las estrategias de la estrategia de seguridad, más bien de las estrategias de seguridad a la unión de la seguridad. ¿Qué significa esto? Significa que, nada más tomando lo de los últimos 5 años, el año pasado, presenté cómo habían evolucionado los conceptos y las diferentes estrategias de seguridad, tanto interior como exterior, y pues bueno, esas están desde el 2003. Ahora nada más me voy a enfocar en hacer como un antecedente para ver cómo llegamos a la nueva estrategia de la Unión de la Seguridad. Empezamos con 2015, luego hay una en 2016, luego otra en 2019, bueno, la 2016 ahorita ya no lo platicaron, y llegamos a la de 2020. La primera que voy a referir, que es la que de hecho esta estrategia de Unión para la Seguridad hace referencia, que es la Agenda Europea de Seguridad 2015. Lo voy a hacer en términos generales, porque me parece que no es necesario meternos a todos los puntos, ese no es el objetivo. Y, por ejemplo, nos dice tres cosas, ¿no? Uno, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar mejor conjuntamente en materia de seguridad. Eso, pues bueno, pues es como decir, vamos a involucrarnos todos los países con las agencias europeas para reforzar este tema. Y de ahí pasamos a los pilares de la actuación de la Unión Europea. Y luego también nos dice que hay 3 prioridades, que son las que para efectos de esta presentación, de este trabajo, es lo que voy a destacar. Las 3 prioridades en materia de seguridad son terrorismo, delincuencia organizada y ciberdelincuencia, que son la constante, de hecho, a lo largo de prácticamente todas las estrategias de seguridad. Siempre hablan, es así, nos escapa, es terrorismo. La delincuencia organizada cambia, va generando diferentes mecanismos, o la ciberdelincuencia, se tratan de diferentes formas, pero el terrorismo es el único que sí está presente todo el tiempo. Luego, en 2016 ya nos presentó ahorita en la exposición anterior, y Elizabeth ya nos puso cuál era la estrategia global, como se le llama, una visión común, una actuación conjunta, una Europa más fuerte, siempre en este estilo de hacerlo todo tan bonito, con palabras elegantes. Digamos que esta, dentro de lo que ya nos platicó, ¿no? De las prioridades de la Unión, que ya habló, resiliencia, los conflictos, los órdenes regionales, etcétera. Para el tema de seguridad de la Unión, habla de terrorismo, de ciberseguridad, seguridad energética y comunicación estratégica. Aquí, a diferencia de la anterior, no habla del delito, del crimen organizado. Pero vamos viendo que aquí pues, van coincidiendo algunos temas. Luego, la nueva agenda estratégica, eso de las fronteras se la quité y se le quedó, perdón, eso no debe de ir. Es en 2000, el año pasado, que se publica, nos habla de las nuevas prioridades, ¿no? Proteger a los ciudadanos y las libertades, desarrollar una base económica, construir una Europa climáticamente justa y promover los intereses y valores europeos en el escenario mundial. Cuando pasamos ya a los temas de protección de ciudadanos, que es ya lo de la seguridad, pues habla ahora de otros temas, le agrega fronteras, migración, terrorismo y delincuencia transfronteriza, la resiliencia frente a catástrofes naturales y provocadas por el hombre. No sé si, pues como ya venía en varios planes, pues se preveía que algo puede pasar. Evidentemente, nunca preveíamos que iba a ser al año siguiente que se iba a aplicar esto, ¿no? Protección contra el ciberdelito y el buen funcionamiento de Schengen, ¿no? Eran los temas que el año pasado se preveían. Eran temas muy específicos, aunque repito, delincuencia siempre como que es organizada o transfronteriza, le van cambiando. ¿Cómo es que llegamos hasta acá y pasamos a la siguiente estrategia? ¿Cuál era el escenario inicial en 2020, cuando se discutía el nuevo documento? Bueno, en primera les quiero presentar, así como en grandes rasgos, lo que les dije atrás, ¿no? Como pueden ver, el tema terrorismo aparece en los 3 estrategias. La delincuencia grave y organizada aparece en una y desaparece en otra, pero ya se convierte en delincuencia transfronteriza. De ciberdelincuencia a ciberseguridad a ciberdelito.
las nuevas tecnologías, la seguridad de crédito, la protección contra, el control de fronteras, inmigración, lo cual me parece muy curioso que el control de fronteras y migración en 2019, cuando los datos nos indican otra cosa. Y lo vamos a ver. Y el terrorismo mismo tiene unos datos que son de particular a este análisis. La migración, con datos a 2019, pues tuvo su pico en 2015, 2014, 15, y ha bajado ya a niveles pues muy a como estaban hace 8 o 9 años. La migración, me parece, en este sentido, pues fue un boom, esta oleada de migrantes que se hizo famosa en el mundo por todo lo que vimos, pero que ahora pues ya está controlada. Sin embargo, sigue siendo una preocupación. La preocupación no es que esté descontrolada, sino que se pueda descontrolar otra vez, ¿no? Entonces, por eso siguen manteniendo una firmeza en tener este punto de la migración presente a la hora de hacer los programas. El combate al terrorismo, pues bueno, también tiene sus ajustes a lo largo del tiempo. Son los ataques terroristas registrados en la Unión Europea, que aparte ni siquiera es en todos los países. Los ataques normalmente son nada más entre 8 y 9 países donde se registran. El año pasado pues registró su cifra más baja. Los ataques van a la baja y las personas arrestadas pues van subiendo un poco. El terrorismo también ha cambiado su dimensión interna. Ya los ataques cada vez son, como lo señalan los reportes y como lo podemos ver, cada vez son menos sofisticados. Cada vez son con un cuchillo, con un coche. No se requieren estos ataques terroristas que los cuales sufrió bastante Europa de las bombas caseras, pues prácticamente está desactivado. Ese problema prácticamente ya lo tienen controlado casi al 100%. Ahora lo que están tratando de combatir es el terrorismo radical que hace que la gente pues vaya y agarre un coche y atropelle un mercado navideño. Esa es una distinta naturaleza del delito. Aquí sí hay un cambio que se ve claramente han disminuido los ataques y aparte también las personas afectadas han disminuido. Porque pues, un ataque con bomba requiere mucha organización, requiere al suicida, requiere la tecnología, por muy rústica que sea, porque no todos pueden hacer una bomba. Yo pues, a duras penas puedo cambiar un foco, no me imagino haciendo algo más complicado, pero los ataques terroristas se mantienen, pero se mantienen en un nivel muy menor, pero con un gran estruendo en los medios. Lo que vimos en estos últimos días al profesor que decapitaron, al ataque que hubo en Niza ayer, donde pues murieron 3 personas. Es un escándalo, es día de luto nacional porque involucra a un suicidio, a un atacante que está radicalizado, que habla en nombre de los musulmanes, el presidente decreta días de luto, es decir, se hace todo un gran aparato mediático en torno a este ataque porque son excepcionales. Entonces, como son excepcionales, son pocos. Y son pocos y cada vez mueren menos personas. Estrictamente, el mayor combate no tendría que ser al terrorismo, sino a los accidentes automovilísticos. Ahí se mueren 70,000 personas al año. Pero, evidentemente, tiene una gran carga ideológica. Eso es lo que hace el cambio. El terrorismo tiene una gran carga ideológica su nombre mismo es, a través de proporcionar miedo, a dar terror a la sociedad. Entonces, por eso se sigue combatiendo y se sigue, es impensable que lo saquen dentro de las prioridades de seguridad. Luego tenemos el otro aspecto, que es la delincuencia organizada. Entonces, para la Unión Europea, pues ha habido 29 ataques con armas provocando la muerte de 341 personas. Entonces ya es un problema para la Unión Europea. Calculan tener 35 millones de armas en Europa. El secretario de Defensa Nacional en México, en diciembre, declaró que en México hay 2 millones de armas. Pues el arma no necesariamente ocasiona las muertes, como vemos aquí. Tenemos muchas menos armas y hay,
341 personas, pues prácticamente mueren aquí al día. Pero pues en Europa es distinto. La delincuencia organizada genera pérdidas entre 218,000 y 282,000 euros al año. Evidentemente, como todo esto, pues no sabemos realmente cuánto hay. Y el mercado de drogas, que también es muy grande y muy fuerte en Europa, calculan que son 30 billones de euros anuales. Es decir, es mucho dinero, es mucho lo que está en juego, entonces por lo tanto, pues sí, merece toda la atención, aunque no se represente como en esta forma tan violenta como en México. Bueno, ya les pongo ahí que México tiene 2 armas, 35, y nada más para conceptualizar y tener un poco claro cómo estamos. En el mundo hay 650 millones de armas y Estados Unidos calculan que tiene más de 300 millones de armas, ¿no? Entonces, es un problema. Entonces, con estos datos, pues con estos datos de manera rápida, tenemos un marco para ver cómo se crea esta estrategia y hacia dónde va, ¿no? Esta estrategia, de acuerdo en el prólogo, nos dicen que la seguridad es una cuestión transversal que afecta casi todos los ámbitos de la vida e incide en multitud de ámbitos políticos. Es hora de superar la falsa dicotomía entre el mundo en línea y fuera de línea, entre el mundo digital y el físico, y entre las preocupaciones y amenazas para la seguridad interna y externa. Algo que yo he destacado en estos congresos en los que hemos participado es que la Unión Europea primero tenía su estrategia de seguridad y luego su estrategia de seguridad interior. Y luego cada vez más empiezan a hablar de que no existen tantas diferencias. De hecho, los delitos que se persiguen tanto en la estrategia de seguridad como las de seguridad interior, bueno, la seguridad y finalmente la de seguridad exterior, lo que hacen es repiten el delito de delincuencia organizada porque traspasa las fronteras, el de terrorismo también por la misma razón, porque vienen de fuera, sobre todo del mundo islámico. Entonces, dicen ya cada vez con mayor consistencia, dejan de hacer esta separación en cuanto a estos problemas de seguridad que son específicos. Y nos dicen que hay 4 prioridades estratégicas de actuación. Entorno de seguridad con garantías de futuro, hacer frente a las amenazas cambiantes, proteger a los europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y un ecosistema de seguridad europea robusto, así le llaman. El primer punto pues nos habla de hay que poner nuevas normas sobre la protección y resiliencia de las infraestructuras críticas, todas las instituciones que le dan vida a los gobiernos. Hay que hacer una directiva sobre seguridad en redes y sistemas de información. Se necesita, y hay que ver si tenemos que crear una unidad informática conjunta y que hacen un llamado para que se incremente la ciberseguridad de todos los países socios. El segundo punto nos dice, la ciberdelincuencia hay que combatirla, especialmente la usurpación de identidad. Hay que tener, de hecho, esto se presentó en julio, a principios de julio, creo que el 6 de julio de este año. Ese mismo día presentaron una estrategia para luchar más eficazmente contra los abusos sexuales de menores en línea y también habla de que hay que pelear mucho contra las amenazas híbridas que debilitan la cohesión social y socavan la confianza en las instituciones, que es algo que también ya nos platicaba Elizabeth anteriormente, ¿no? Esto está está muy en boga, el estudio, el análisis sobre amenazas híbridas. Esto va a parecer como comercial, pero estoy también tomando un seminario sobre seguridad nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. Ya han hecho mucho énfasis en esto de las amenazas híbridas para la seguridad y la defensa nacional aquí en México. Como se me pueden dar cuenta, amenazas híbridas no es un concepto que lo tengamos aquí, ni que esté allá, es un concepto global que se está manejando ahorita día en los espacios de seguridad. Aquí las letras me quedan muy chiquitas, ni yo voy a ver. Proteger a los europeos del terrorismo y la delincuencia organizada. Hay que hacer una lucha contra la radicalización terrorista, es decir, que no nos vengan a los que ya están aquí, porque el miedo no es solamente el terrorismo que llegue de fuera, sino que las personas que son ciudadanos europeos, que nacieron en Europa, se terminen radicalizando y terminen siendo terroristas. Ese es el paso siguiente en el que están trabajando. Hay que tener se presentó una agenda en materia de drogas, se presentó un plan de acción contra el tráfico de armas, de esto que les
dos datos que les di, pues sí, Europa parece tener demasiadas armas para un país que no, para una unión que no tiene unos crímenes de delincuencia como para que justifique esas armas. Más, tampoco tiene la cultura de tener tantas armas. Hace poco vi una película, pedazo de una película, donde un policía de Estados Unidos detiene a unos muchachos que venían de Londres, acá en Estados Unidos, y así como que le dice, pues ¿que no tienen armas? No, nosotros no tenemos armas. ¿Que en Europa no? No, en Europa no necesitamos armas. Y entonces, ¿cómo reprime la policía a la gente? Pues no, es distinto. Entonces, el europeo no tiene esa concepción del uso de las armas, como lo tiene la gente de los Estados Unidos. Hay que tener una agenda para hacer frente a la delincuencia organizada y hay que elaborar un plan de acción contra el tráfico ilícito de migrantes. Entonces, trabajan hacia ese punto. Luego, el ecosistema de seguridad europeo robusto es más bien hablar acerca de cooperación e intercambio de información, fortalecer las fronteras exteriores de la Unión, refuerzo de la investigación e innovación, o sea, hay que reforzar esa parte. De hecho, habla de a ver si es posible hacer un centro europeo de innovación para la seguridad interior, lo cual sería fantástico, y manejar las capacidades y sensibilidades a través de una agenda de capacidades para Europa. Esto es lo que, en términos generales, habla esta estrategia de seguridad para la Unión. Ahora bien, el coronavirus se presenta casi al mismo tiempo, bueno, no se presenta al mismo tiempo, se presenta al mismo tiempo en que se va diseñando este programa. Entonces, se nota cómo se han ido incorporando los temas que surgieron y tomaron relevancia en estos días. ¿Cuál ha sido el impacto? Pues algo que nos platicaron un poquito antes, las comunidades están entre una convivencia más estrecha y personas que pasan más tiempo solos. O sea, familias que nunca se veían y que ahora todo el tiempo están juntos porque pues no pueden salir luego de sus casas, porque ahí trabajan y porque ahí estudian los niños y etcétera. Y entre los que pues viven solos y pues ya no tienen con quién convivir, ¿no? Y ahora viven en la red, viven haciendo sus reuniones, teniendo sus fiestas a través de la red, sus borracheras a través de la red, pero estamos en esos dos elementos. Más tiempo en la red, lo que ya se mencionaba, incrementa la exposición a mensajes radicales o desinformación. O sea, los fake news y todo esto, pues la gente está expuesta. Y no solo la gente que sea proclive a ser radicalizado, sino toda la sociedad. O sea, no dudo que por allá tengan su Pati Navidad que digan que nos van a con el G5 y la vacuna lo que van a hacer es controlar nuestros cerebros. Pues seguramente hay miles de personas que creen eso. Se han incrementado los sitios web falsos de coronavirus o COVID-19, como le quieran llamar. Se ha detectado una enorme cantidad de sitios que son falsos. Y también otra cosa, un sentimiento social es que si la pérdida de empleos puede empezar a generar sentimientos antigobierno, que esto nos podría llevar a la reflexión de la exposición anterior de dónde van a quedar las libertades, dónde van a quedar estos gobiernos si nos estamos acercando a lo dictatorial, pues para reprimir a esta gente que empieza a no sentirse representada por los gobiernos o que sienten que no actuaron como debieron de haberlo hecho. Yo creo que por ahí hay mucho tema de reflexión y por eso decía yo como más bien, pues que quería platicar con mis compañeras que me antecedieron. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el COVID nos ha llevado a una mayor demanda de productos informáticos, físicos y digitales, ¿no? O sea, la cantidad de computadoras que se han vendido, pues bueno, han hecho su ganancia. Y como nos decían también, la venta de productos, de programas, de series, de bueno, todo está la diversión online, para familiar y también para adultos. Garantizar cadenas de distribución, pues hay que hacer lo que decían, cerramos todo el espacio, pues bueno, ¿cómo garantizamos la distribución de servicios y productos? Y por último, también cómo le entramos a las amenazas híbridas.
Bueno, de hecho, lo definen las amenazas híbridas como su objeto es captar la combinación de actividades coercitivas y subversivas y de métodos convencionales y no convencionales que pueden utilizar de forma coordinada los actores estatales o no estatales para alcanzar objetivos específicos. Pero queda algo flojo, y eso flojo son cuáles son los efectos. La desinformación. O sea, a través de las redes lo que se ha hecho, lo que se ha detectado es una increíble venta de productos falsos, de productos y servicios, de cubrebocas, de medicinas, todo eso se ha incrementado por la desinformación en las redes, ha llevado a que la gente compre productos en la red que son falsos. Han llevado a medicinas que son falsas, a curas falsas, ya lo mencionaron, ¿no? Hay que tomar ¿cómo se llama? Cloro, pues porque el presidente Trump dijo que eso era bueno y luego dijo que era broma, pero pues no faltó quien se lo creyó que era cierto. La desconfianza en medidas oficiales hace que la gente no les crea y pues que salga, ¿no? La crisis del papel higiénico que se empezaba a gestar en México, pues no nació en México, salió en Europa. Y de allá se vino para acá. ¿Y por qué empezó la gente a comprar papel higiénico? No lo sé. El caso es que un día fui al súper y no había papel higiénico. Y luego ya investigué y resulta que venía de Europa. También se ha incrementado, curiosamente, la crisis ha incrementado la compra de armas. Y la compra de armas tradicional, que se hace en la dark web, y también la compra de armas que son desde el Internet de las cosas, donde tú compras tu arma para que la imprimas en 3D y te funcione, pues yo supongo que más o menos igual que una pistola de metal. Entonces, eso se ha incrementado y todo esto en la red. ¿Qué dice la gente? La gente en cuestión de ciberdelitos, de acuerdo a un estudio que hizo Eurobarómetro que sacó en diciembre de este año, en diciembre del año pasado, el 25% de las personas del año pasado habían recibido llamadas o correos electrónicos fraudulentos, de estos de que nos llaman por teléfono diciendo, oiga, tiene usted una tarjeta del banco tal y le están queriendo comprar cosas, deme sus números, y no falta el que caiga en el garlito y se los dé. El 21% conoce a alguien que ha encontrado software malicioso en sus equipos. Las historias que en nuestras reuniones de Zoom de que ha pasado cualquier cantidad de cosas, pues las hemos conocido. El 13% conoce a alguien que ha sufrido un fraude en línea. El 12% le han hackeado sus redes sociales o cuentas de correo. Nunca falta quien de repente llegue a nuestras redes sociales. Si les llaman un correo, no soy yo, me hackearon. Y el 12% han sufrido fraude en sus tarjetas o cuentas bancarias en línea. Y esto nos ha llevado a un punto delicadísimo, espantoso. Se ha incrementado el abuso sexual infantil. El confinamiento ha hecho que crezca los delitos de abuso sexual infantil. En 2010 ya había 23,000 reportes. Para 2019 eran 725,000 reportes de abuso sexual, solamente en la Unión Europea. Se detectaron más de 3 millones de imágenes en videos en 2019 y se calcula que 1 de cada 5 niños en la Unión Europea sufre algún tipo de violencia infantil. El mundo, pues evidentemente está peor porque se pasó de 1 millón a 17 millones de denuncias. Y estamos hablando de denuncias. Eso es lo que le llamamos aquí en México, con el INEGI le llamamos una cifra negra. ¿Cuántos niños más han sufrido abuso y no se detectan? Ya en este año se estima, incluso ya para este año, se estima que entre febrero y julio los reportes de abuso infantil han aumentado en un 50%. Y todo este abuso infantil y todas estas pasan también por los delitos que hay en las redes. En la ciberdelincuencia en 2018, donde decían los informes del Europol, se enfocaban en darknet, lavado de dinero, el robo de identidad, la dependencia cibercriminal. Había exportación sexual de menores, pero era uno de los elementos, los pagos fraudulentos y el ciberterrorismo. Para este año ya se dice en esta nueva agenda que, a ver, hay las víctimas, ya no son nada más cualquier persona.
Ahora hemos detectado que las primeras víctimas son los hogares, los hospitales, con esto, toda esta compra y venta de medicamentos y soluciones para la salud falsa, las universidades, los bancos, las empresas y los gobiernos. Todos ellos han sido atacados por delitos cibernéticos. En este año se han incrementado de una forma exponencial. Y los delitos, ahora los principales delitos son el malware, los ataques a sitio web, phishing, los ataques a las apps y los spam. Entonces, ya cambió de lo como teníamos el año pasado a este año. No es que estos delitos se olviden, sino que han perdido relevancia ante el crecimiento de estos otros delitos en un año, en 2 años. Y entonces lo que hoy tenemos son las nuevas prioridades de seguridad, tienen que ir sobre el ciberdelito en 3. Ya no es la seguridad y arriba los delitos, sino yo lo digo, esto lo digo yo. Ahora lo que yo veo es el ciberdelito en el centro en diferentes formas. El abuso infantil, la seguridad informática, que eso no existe, es la informática. Es decir, evitar el robo de identidades, el phishing, evitar el malware y todos estos software dañinos para nuestros equipos de cómputo. Es todo esto que los fraudes, ya sea de una u otra manera, que están constantemente atacándonos. El abuso infantil, que es la cantidad de, ha crecido la cantidad de pornografía sexual de menores en las redes. El consumo ha sido enorme, que ha tenido un cambio. Antes había más prostitución, no sé si eso se le llama prostitución, yo creo que está mal dicho, sobre niños, sobre menores. Eso se quedó atrás porque ante la incapacidad de salir de las sociedades, pues bueno, estas personas enfermas lo que ahora hacen es consumirlo vía internet. Y aquí participa la delincuencia organizada, organizando estas redes de prostitución infantil, ¿no? Aparte de la delincuencia organizada, pues tiene sus ramas tradicionales de la venta de armas, de la venta de el tráfico de personas, ¿cómo se llama? Las armas, personas, drogas, ¿no? Y el robo organizado normalmente que tiene ahí de carros que compran, que roban en un lado y van y los venden en otro lado. Esto me parece que es el nuevo enfoque que tiene la la estrategia de seguridad en Europa. Entonces, aquí es donde está el enfoque que yo veo que ha crecido terriblemente a partir de la pandemia que estamos viviendo en todos lados. Y eso es todo. Muchas gracias.